Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estamos en el episodio 95. Estamos acercándonos mucho al 100 y ya podemos decir que algo tenemos pensado. Bueno, escúchame, y estos días, yo creo que con motivo de este podcast cumplimos justo 2 años Sí, de emisión. Este fin de semana, es verdad, no lo había pensado. Este fin de semana... O sea, que tenemos que soplar las velas 2 veces. Exactamente. Una este fin de semana, lo que pasa es que yo creo que es más redondo celebrar el capítulo 100, que los 2 años. Exactamente. Pero bueno, este fin de semana cumplimos Hacemos 2 2 años, años es verdad. casi ininterrumpidos. Bueno, ininterrumpidos. Sí, ininterrumpido. Hemos parado pues, para verano, para alguna semana así especial, pero... Sí, nada, a no mí me me acordaba parece de que eso. fue ayer, cuando estábamos hablando de los orígenes de Calle Lario. Además de verdad, pero que no me acordaba, Pues ¿verdad? nada, Curro, Porque fue esta felicidades. fecha. Igualmente, y gracias. Y a todos por felicidades a todos escucharnos. y Eso es. sobre todo, por supuesto, gracias por estar ahí cada semana. Pues sí, totalmente. Y lo dicho eso, que estamos pensando algo ya en el capítulo 100, que yo creo que ya dentro Ya de está en poquito marcha. ya lo contaremos exactamente, pero que la gente esté atenta, que creo que va a ser algo guay, que le va a gustar mucho a la gente y que yo tengo muchas ganas también de poder hacerlo y poder celebrarlo. Vamos a terminar estos paseos que estamos haciendo por toda Málaga. Ya hemos hecho el paseo por Málaga Este, luego nos fuimos a Málaga Oeste y ahora ya lo que nos queda, porque es que no hay más remedio, Málaga Norte. es irnos a Málaga Norte. Porque ya exactamente. el otro lado es Málaga Sur, ya es Exactamente, tirarnos al mar directamente, nos vamos a tirar Curro. al mar y eso es otra historia que ya no vamos a poder abarcar nosotros. Pero bueno, que también hemos contado historia del mar, ¿eh? En Sí, hombre, Málaga, bueno, sí. ahí hay miles. Sí, totalmente. Bueno, Curro, es que a nosotros nos gusta mucho meternos en los charcos, que las contamos, ¿eh? Sí, que eso hacemos sí. la Málaga marinera. Que nos metemos ahí. De momento lo que vamos a hacer es dar un paseo por Málaga Norte. Y desde luego hablar de Málaga Norte va a ser tirar hacia los montes de Málaga, va a ser tirar hacia los barrios que están paralelos al río, pero pues eso, en dirección norte, y que creo que es una historia interesante. Y lo que nos van a permitir los oyentes es que empecemos el paseo donde estamos nosotros literalmente ahora mismo, que es Físicamente. eso, físicamente, que es en el estudio de radio de Diario Sur y por supuesto en la zona de Martiricos. En el corazón del barrio de Eso Martiricos. es. Efectivamente, que es uno de los barrios, pues yo creo que también más importantes de la ciudad, que ahora además está de máxima actualidad urbanística por toda esa revolución que se está llevando a cabo, con toda esa remodelación de lo que eran los enormes solares de Telefónica, con la construcción de los 2 rascacielos. Ujú. Y bueno, yo creo que es un barrio absolutamente imprescindible. Y hoy, sobre todo, en este paseo, en este arranque del paseo por Málaga Norte, lo que vamos a contar es de dónde le viene el nombre al barrio. Que bueno, que yo creo que muchos lo sabrán, pero ahí indudablemente están el protagonismo de San Ciriaco y Santa Paula, que son los patronos de Málaga. Eso es, los patronos de Por Málaga. cierto, me gustaría aclarar una cosa, porque hay mucha gente que se pregunta que si los patronos de San Ciriaco y Santa Paula son los patronos de Málaga, la Virgen de la Victoria. Bueno, pues hay que decir que la Virgen de la Victoria es la patrona de la diócesis de Málaga. Y San Ciriaco y Santa Paula son los patronos de Málaga. Eso es interesante Sí. porque es verdad Sí, es verdad, que... porque muchas Ujú. veces nos liamos, y es lógico, Eso no es. todo el mundo está en esos matices. Pero bueno, al fin y al cabo, nosotros además a San Ciriaco y Santa Paula, además de que en Málaga hay muchísimas niñas que se llaman Paula, yo creo, no sé si el segundo nombre, Ciriaco no Ciriaco no conozco tanto, tantos. La verdad es que yo particularmente no Yo conozco no conozco ninguno. tampoco. Pero bueno, Paula es un nombre muy bonito. Sí. Y bueno, pues tienen una amplia tradición en la ciudad, entre otras cosas también porque los tenemos en el escudo. Exactamente, están en el escudo, también por supuesto la iglesia de los mártires, entiendo que hace referencia a ellos en el Sí, centro justo de la Málaga. vocación está en la iglesia de los mártires, justo. Exactamente, eso es. Pero la historia de lo que les ocurrió a ellos seguramente sea alguna de las más lejanas que hemos contado en la historia de Memoria Sur, porque estamos hablando del siglo III concretamente. El siglo III de la era cristiana y bueno, pues la historia, por desgracia, en este tipo de, bueno, de historias, valga la redundancia, donde los protagonistas son, al final, bueno, pues terminan en toda esa simbología de la ciudad, pues muchas de las ocasiones son por sus martirios, ¿no? Es el caso de San Ciriaco y Santa Paula. De hecho, el nombre de Martiricos, el nombre del barrio, pues le viene por la zona de martirio donde fueron ajusticiados San Ciriaco y Santa Paula. Como tú bien dices, nos tenemos que echar unos siglos atrás en el tiempo. Yo creo que, dices bien, una de las historias más antiguas que contamos, el siglo III de la era cristiana, cuando, bueno, en el Imperio Romano se imponían los sacrificios a las divinidades romanas, había, bueno, pues una época profundamente
pagana y una persecución enorme a los cristianos. En este caso nos vamos a centrar en la 10ª persecución a los cristianos por parte del emperador Diocleciano, que pone su ojo, bueno, en miles de personas, pero entre ellos en Málaga, en una pareja de jóvenes que se llamaban Ciriaco y Paula, bueno, pues que fueron obligados a sumarse a esos ritos paganos y ellos se negaron porque, bueno, formaban parte de una floreciente comunidad cristiana y entonces por el hecho de no renunciar a su fe, pues fueron bueno, juzgados en algún tipo de juicios de estos sumarísimos y poco claros y sobre todo fueron conducidos a la vera del Guadalmedina, en este río que recorre, ¿no?, ese arroyo de los Ángeles en el costado derecho de Martiricos, si se mira hacia el norte, fueron arrastrados allí, fueron martirizados por lapidación. Es decir, por piedras. Arrojo de piedras, sí, exactamente. Sí, por arrojo de piedras. Eran realmente unos niños. Sí, eran unos niños. Porque el único pecado que habían cometido era ser cristianos en la época en la que no debían y no era podían correcto serlo, exactamente. Uh-huh. Pero lo que decimos, que tenían, o se estima que tenían en torno a 14 o 15 años, no eran mucho mayores. Mira, hay muy pocos datos biográficos sobre San Ciriaco y Santa Paula. Lo gordo, o sea, lo gordo, y no ha sido tampoco fácil porque hubo mucha pérdida de documentos, está recogido en el sentido de su martirio. Sí que es cierto que más o menos las crónicas históricas están de acuerdo en que tenían entre 14 y 15 años, pero no se sabe ni dónde nacieron, ni sobre todo una cosa que se ha intentado estudiar, pero sobre la que hay muy poca documentación, es la relación que tenían entre ellos. Hay algunas crónicas que decían que eran pareja, otras crónicas decían que eran simplemente amigos, incluso hay algunas que refieren que podían llegar a haber sido hermanos, ¿no? El hecho es que, ya te digo, fueron arrastrados allí, se convirtieron en un símbolo, porque, como te digo, fueron lapidados, se convirtieron en un símbolo no solo en la Málaga de hoy y en la Málaga de los Reyes Católicos, que ahora lo contaremos, sino en aquella época, porque fueron lapidados, los que lo ajusticiaron quisieron quemar sus cadáveres para no dejar rastro, pero afortunadamente hubo un chaparrón enorme en la ciudad y entonces, bueno, los amigos, la gente de esa comunidad cristiana de Ciriaco y Paula pudieron recogerlos y le pudieron dar cristiana sepultura, ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento pues se montó, ¿no?, o empezó a surgir esa leyenda en torno a los mártires Ciriaco y Paula, que estuvo, lógicamente, durante unos siglos dormida, también por la pérdida de documentación, por la serie de acontecimientos históricos que sucedieron después, pero que renació con fuerza en la época de los Reyes Católicos. Eso. Hoy sí está muy presente también a día de hoy en el escudo de la ciudad, por supuesto, como estaba diciendo, y ese es un podcast que tenemos que hacer, y lo hemos dicho alguna vez, el contar el escudo de la ciudad de Málaga, que cuáles son sus secretos, cuáles son sus simbolismos, en definitiva. Claro, sí, porque estamos acostumbrados a eso, a los santos Ciriaco y Paula. Está también la imagen de Gibraltar, Farola, muy hospitalaria, muy leal. Entonces todo eso sí que lo tenemos que contar. Sí. Pero por volver a esta historia, la simbología de Ciriaco y Paula adquiere su máximo esplendor con los Reyes Católicos. Ya sabes que entran en Málaga en el año 1487, entonces ellos reciben ellos hacen una comunicación al Papa Inocencio VIII de que habían conquistado Málaga. Entonces, bueno, el Papa pues le devuelve esa misiva, le felicita por la conquista de Málaga para la causa cristiana y a la vez, bueno, pues le habla de la recuperación de una documentación sobre unos jóvenes que fueron martirizados en Málaga a la vera del Guadalmedina, que se llamaban Ciriaco y Paula. Los Reyes Católicos, no hace falta que se diga mucho más con ese nombre, ¿no? Católicos abrazaron con entusiasmo esa historia y cuando constituyen las 4 parroquias en las que dividieron la ciudad, que ya hemos hablado de ellas, que fueron la de la Encarnación, que se corresponde con la catedral, la de San Juan, la de Santiago y la de los Santos Mártires, esa cuarta, pues le deciden dar el nombre de los Santos Mártires, San Ciriaco y Santa Paula, en honor a esa historia que les contó el Papa. Y deciden a la vez, también a través de una real cédula, que la imagen de los santos patronos de Málaga, los que convierten lógicamente en referencias de la ciudad, también aparezca vinculada al escudo de la ciudad. Estas cosas me gustan por eso, porque más allá de la religión, pues lo que tú estabas diciendo, cuantísimas niñas hay en Málaga que son pavos. Pero si es que además, no, vamos a ver, si es que este tipo de cosas tampoco se puede interpretar en términos religiosos, no tiene ningún sentido. Esto es pura historia. Yo, por ejemplo, últimamente he tenido mucho, en las últimas 2 semanas, el debate sobre tejado de la catedral, sí o no. O sea, es que hay gente que dice, bueno, es que con el dinero que cuesta el tejado de la catedral podíamos paliar la crisis. O bueno, cosas, ojo, que son absolutamente necesarias. Pero es que la catedral
No está acabada. Es que, vamos a ver, primero no está acabada y segundo, trasciende lo puramente religioso. Sí. Es que es el primer monumento de Málaga con permiso de la Alcazaba y representa un motor turístico y económico inigualable a la ciudad, que eso a la vez puede traer más beneficios y a la vez hacer, bueno, pues todas esas cosas que por supuesto son necesarias a la ciudad. Pero esa mezcla de planos, cuando ya las cosas trascienden lo puramente religioso y se convierten en algo histórico, Totalmente. yo particularmente no le veo mucho sentido. Histórico, Pero bueno, incluso turístico, como quiera. O sea, que son muchos puntos de Sí, interés sí. que son Claro. que son clave. Y yo, de hecho, que el otro día estaba repasando las escuchas de los capítulos y tal, uno que fue muy escuchado fue precisamente el que hicimos con Jesús Espino, con nuestro compañero, en el que hablamos de la Hinojosa. historia. Jesús Hinojosa. Bueno, desde aquí también un También, saludo a Jesús un saludo a Espino. Jesús Espino también, exactamente. Jesús Hinojosa. Y Jesús nos contaba precisamente toda la historia de la catedral y cuál es la necesidad real de reparar no solo el tejado de la catedral, que también, Bueno, sino todo. muchas partes. Es O sea, que la catedral, que es muy vamos a ver, no interesante ese tiene hecha la capítulo. sacristía. La sacristía mayor no existe. Ujú. Se dejó sin hacer la torre. El tejado que incluye en los planos originales incluso una balaustrada, que veremos a ver si se hace o no. ¿Cómo se hace? Yo Exactamente, particularmente sí. soy partidaria de que se respete Ujú. bueno, cómo fue concebida Eso la es. catedral. Pero bueno, para eso también hace falta mucho dinero, Curro, y lo perentorio el tejado de aguas que salva a la catedral de las goteras que todos los años pues la amenazan y representan un motivo de preocupación, no solo para el obispado, que también, sino para toda la ciudad, ¿no? Pues sí, totalmente. Volviendo al tema, y ojo al cómo voy a enlazarlo, ¿eh? Venga, Porque vamos hay allá. hay mucha gente. Tambor. Hay mucha gente que también llama el templo a otro lugar de Málaga que no tiene nada que ver con lo religioso y es literalmente el Estadio de la Rosaleda. O sea, la Sí. gente también le llama el templo y mira qué bien lo he enlazado, ¿eh? Como con La catedral. Bombonera, ¿no? La Bombonera, exactamente. Y precisamente, pues eso, hablar de martíricos también es hablar de fútbol, de esa pasión de los domingos tradicionalmente, de Bueno, ahora estadio mismo lleno. ocurre la pasión. Ahora mismo la pasión más está- que apasionar, duele. No, ahora mismo en duele. el corazón. Mira que yo no soy muy futbolera, pero qué sufrimiento. Desde luego. Yo soy abonado desde que tengo uso de razón y ahora mismo la situación no está siendo fácil, pero bueno, igualmente sí es necesario contar que la Rosaleda está ahí desde el año 1941, que nos contó Domingo Muñoz en ese capítulo especial que hicimos por los 80 años que cumplía la Rosaleda el año pasado, en 2021, que el primer partido fue contra la Asociación Deportiva Ferroviaria y que el Club del Málaga, el Club Deportivo Málaga, ganó 6-0. Y que Uy, eso fue qué un 14 maravilla. de septiembre. Sí, esas noticias ya nos están pareciendo Fíjate. totalmente surrealistas. Pero bueno, que es interesante saber también, por ejemplo, que la Rosaleda fue pensada o ideada por los arquitectos Enrique Atencia y Fernando Guerrero Strachan, que yo no lo sabía, que era Sí, obra sí, de fíjate. Fernando Guerrero Strachan, y que también fue renovada y reformada Por a cabo en el José año Seguí. 2006, exactamente, por el arquitecto José Seguí. Es interesante, oye, que Sí, bueno, contar y que también la uno de los historia Rosaleda. campos, uno de los antecedentes de esa Rosaleda estuvo precisamente en los Baños del Carmen. Totalmente, Ahí estaba el exactamente. estadio de fútbol. Eso es, antes del 41 estaba allí y también casi sede del Mundial en el 82. Sí, me acuerdo yo de eso. ¿Te acuerdas tú de eso? no? Bueno, tú no eras ni un proyecto, Yo no pero era ni yo me proyecto de acuerdo nada. de eso perfectamente. Y que quizás lo sea en 2030 también, si finalmente el Mundial de 2030 se celebra en España y Portugal y esa candidatura que están haciendo también junto a Sí, sí. Ucrania. O sea que vamos a ver qué ocurre, pero que también había que parar por la Rosaleda y sobre todo demostrar malaguismo, ¿no? Dentro de Sí, bueno, de lo yo creo podemos hacer. que como se dice esa frase un poco cursi, pero que es muy real, ¿no? Quiéreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Pues Exactamente. ahora el Málaga nos Es necesita, momento. hay que quererlo, así que, bueno, desde aquí Sí. todo el ánimo para el equipo y sobre todo para la afición, Desde que luego. bueno, una afición impagable y sufridora. Desde luego. Lo que vamos a hacer ahora es irnos hacia el norte y vamos a llegar, por supuesto, a los montes de Málaga. Y a mí esta historia me gusta mucho porque tiene su parte gastronómica, pero también porque me parecía algo desconocido. Hablar de los montes de Málaga a día de hoy puede ser pensar en un paraje natural, en campo, Claro. en bosque. Lo que pero, Lo que es, exactamente. Pero hasta hace prácticamente unos 150 años, pues no era así. Era algo Bueno, era distinto. un motor económico imprescindible para la provincia de Málaga, con los lagares, con la cultura del vino, ¿no? Eso es. Hoy este capítulo va a tener mucho sabor a los Reyes Católicos porque precisamente uno de los orígenes o del protagonismo de los Montes de Málaga se refiere a la conquista de la ciudad cuando los Reyes Católicos entran en Málaga y empiezan a hacer esos famosos repartimientos, ¿no? Eso es. Esos famosos, pagos en especie, es decir, en tierra a todos esos señores
señores, todas esas personas que con su propio patrimonio en muchas ocasiones ayudaban a los reyes católicos en sus conquistas. Ellos ponen los ojos en multitud de zonas de Málaga, en toda esa parte, todo ese cinturón forestal. Una de las partes fundamentales fueron los Montes de Málaga, hacen los repartimientos y bueno, un poco con el paso del tiempo se va convirtiendo, toda esa parte se va deforestando porque era una parte fabulosa, bueno, pues con roble, un montón de especies botánicas que lo convertían en un verdadero pulmón de la ciudad. Todo eso poco a poco se va deforestando en favor de los viñedos, de los lagares, de toda esa cultura que vivió una época absolutamente esplendorosa en el cultivo de la vid. Málaga era una referencia internacional en la exportación de vino. El vino de Málaga se llegó a tomar, incluso lo contábamos en un podcast, en uno de los primeros que hacíamos, en la corte rusa. En la corte rusa, en la corte exactamente, de Catalina la Grande. Y bueno, pues eso da un poco esa medida de los Montes de Málaga, además como polo de atracción de un montón de extranjeros que vinieron, pues ingleses, alemanes, franceses, que vinieron también aquí a probar suerte, que empezaron desde la parte de abajo es decir, a escalar, pues desde las labores imprescindibles del campo, y poco a poco ellos mismos también fueron abriendo sus propios lagares. Aquello efectivamente dura unos siglos, pero ¿qué ocurre? Que a finales del 19 y principios del 20, pues la filoxera arrasa absolutamente con todo, empieza una crisis brutal y ahí, bueno, pues se genera una serie de condiciones de tormenta perfecta, y nunca mejor dicho, para que después de esa época gloriosa y después decadente, pues empiecen a surgir poco a poco los famosos, el Parque Natural de los Montes de Málaga. ¿Qué ocurre? Te he contado que ese bosque poco a poco se va perdiendo en favor de toda esa manta de cultivos de vid y de viñedos, ¿no? Bueno, pues cuando llega el tema de la filosera, lógicamente esas tierras son abandonadas, las familias emigran a la ciudad o hacia otros sitios, y el abandono de las tierras, la crisis y las llegadas constantes de agua, iba a decir riadas, bueno, pues se convierten en un caldo de cultivo perfecto para un asunto que contamos hace unos cuantos podcasts, que fue la Gran Ría de 1907, que terminó por arrastrar pues todo ese caudal de tierras abandonadas, bueno, un poco de lugares que estaban ya. Sí, ya totalmente... todo ese abandono y toda esa vegetación ya inservible se arrastró hacia la capital, y aquí fue un auténtico desastre. Y después de eso, un poco las autoridades, espantadas por lo que ocurre en Málaga, ya se reafirman en la idea de que hay que volver a hacer algo con los Montes de Málaga. Y ahí está el origen de toda esa reforestación nueva, un poco de toda la expropiación de las fincas que quedaban para eso, pues para reforestar esa parte de los Montes de Málaga y convertirlo en el Parque Natural de los Montes de Málaga. Es decir, que la historia de los montes, que es maravillosa, y que yo desde aquí también animo a la gente a hacer paseos por ahí, porque tiene rutas muy chulas, bueno, pues es cíclica, ¿no? Totalmente. Como en dientes de sierra, de subida y bajada. Así que bueno, que merece la pena. Si hablamos de Málaga Norte, lógicamente tenemos que hablar de los Montes de Málaga y del vino. Y del vino también hay una historia que a mí me llama mucho la atención, y es que podemos pensar que quizás el vino también vino a raíz de los reyes católicos, o el consumo del vino, quiero decir, pero precisamente en la Málaga árabe también se preparaba un vino que ellos obviamente no calificaban como tal, al no poder beber alcohol, pero que desde luego me parece una historia interesante, cómo ellos llamaban a ese vino el sharab malaquí, ¿no? Pues claro, el jarabe, porque bueno, es sabido que en el Corán está prohibido el consumo de alcohol. Entonces, bueno, pues ellos, al final el vino estaba muy bueno, ¿no? Y quien hace la ley, hace la trampa. Entonces ellos decidieron, pues, ponerle el nombre de jarabe para que aquello pasara por una especie de remedio terapéutico y casero, y que bueno, que no estuviera penado por el Corán. Y de hecho decían que, para justificarlo, que ese jarab o ese vino de Málaga, bueno, pues que servía, entre otras cosas, para abrir el apetito. Que no era mentira tampoco, claro. No era mentira. Ahora, sin embargo, los vinos de Málaga se toman mucho de postre. Sí, exactamente. Pero bueno, un vino de Málaga está bueno, la verdad. Siempre. Hombre, no te voy a decir a toda hora, pero tanto como de aperitivo como de postre. Hay su momento, totalmente.
Y aquí no vamos a hacer un giro que yo te decía, Ana, antes de empezar vamos a tener que hacer un volantazo porque vamos a acabar la historia de los Montes de Málaga para empezar a hablar del ejido. Y tú me dices, no, volantazo ninguno, volantazo tiene todo el nada. sentido. Hay vamos a ver, hay una transición absolutamente natural, porque siempre decimos aquí que esa historia es circular y que toda la historia de Málaga está conectada unas con otras, y efectivamente nos vamos a ir al barrio del Ejido, Curro, porque allí se refugiaron muchas de las familias que huían de la miseria absoluta de la plaga de la filosera. O sea, es decir, allí llegaron, bueno, pues esas familias que decidieron huir del campo a la ciudad, y claro, y en la ciudad no encontraron la mejor de la suerte, porque si estamos hablando de una crisis económica brutal desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, pues esa crisis empieza en los montes, pero es que llega como en un rebote absolutamente inmediato a la ciudad. Entonces, bueno, era cambiar la miseria del campo y del viñedo por la miseria de la ciudad. Y es aquí, bueno, donde empieza una parte importante de esa historia del Ejido, aunque, bueno, la historia del Ejido hunde de nuevo sus raíces en muchos siglos más atrás, porque también tiene vestigios de la época musulmana, porque el Ejido, de hecho, viene de la palabra exitum, que quiere decir afuera, quiere decir... Siempre hemos comentado que la Málaga musulmana estaba rodeada, estaba abrigada por esa muralla que rodeaba la ciudad y que la protegía de los ataques externos, y que se comunicaban, bueno, pues a través de esas puertas, pues la puerta de Antequera, la puerta de esa serie de puertas. Entonces, las partes, toda la zona extramuros, pues se utilizaban para asuntos que querían lejos de la ciudad, pues por ejemplo para pastar el ganado. Y precisamente esa parte del Ejido, durante la época de musulmana, conocida como esa parte de fuera de la ciudad, se utilizaba como dehesa o como lugar de pasto del ganado. Tenía unas propiedades del terreno, unas propiedades muy peculiares que también fueron aprovechadas no solo en esa época, sino posteriormente, que era que la naturaleza del terreno era muy arcillosa. Eso es. Y entonces de ahí se sacaban, bueno, pues los ladrillos o las tejas para ir construyendo poco a poco la ciudad, por ejemplo, ya en la época moderna, con la entrada de los Reyes Católicos. De hecho, ahí está la calle Tejares, y otra de las características del terreno, que era por esa condición arcillosa, era también una tierra muy húmeda, y se montaban pequeñas lagunas que finalmente terminaban horadando o abriendo huecos en el terreno, tanto en horizontal como en vertical, y se abrieron pequeñas cuevas. De hecho, y doy otra referencia de otro barrio emblemático de Málaga, esas pequeñas lagunas terminaron dando nombre al barrio de Lagunillas, que se llama así por esas lagunas que se abrían. Y volviendo ya a esa conexión con la historia que hemos traído desde los Montes de Málaga, esas oquedades en los montes sirvieron al final para refugiar a esas familias que huían, en la mayoría de los casos, de los Montes de Málaga. Pero te puedes imaginar, bueno, pues que las condiciones de esas viviendas, bueno, es que no eran ni siquiera viviendas, de hecho se llamaban las casas cuevas. Casas cuevas, exactamente. O sea, que eran aprovechando esas oquedades que se hacían en el monte, pues esas situaciones que tenían que ser obviamente pues muy denigrantes, muy no había otra opción. Eso es. Y también pensar que allí obviamente cocinaban, que dormían, que iban al baño, claro, y lo hacían que todo. tenía que hacer todo, exactamente, Sí. que tiene que ser... Allí aquello, eso por supuestísimo, estaba prohibidísimo por las autoridades, pero vamos a ver, Curro, cuando el hambre aprieta y no tiene un techo, pues al final tuvieron que convivir con aquello. Allí llegaron a vivir hasta 150 familias hasta los años 50 del siglo XX. Exactamente. Es decir, que te estoy diciendo que estamos hablando casi de anteayer. Entonces, bueno, ¿qué se hacía? Pues los hombres, los cabezas de esas familias, pues aprovechaban de viernes a domingo, y aprovechaban la noche para, con pico pala, ir agrandando esa oquedad natural del terreno. Bueno, y llegaban a construir auténticas casas. Sí, en profundidad. Algunas tenían, dependiendo del número de miembros de la familia, eran casas muy bajitas, pero llegaban a tener varias estancias. La zona común, sobre todo de la cocina, estaba lógicamente fuera por tema de humo y de fuego y de todo, por supuesto. El tema del humo y del fuego, pero bueno, pues las condiciones de vida pues eran francamente deplorables. Como tú dices, en el siglo XX ya se pone fin, se prohíbe esas casas cuevas por una cuestión obviamente de salubridad y de seguridad sobre todo, y hoy el Ejido es un barrio totalmente universitario. Yo creo que es la referencia directa uno de que esos hay. barrios universitarios con gran pulso cultural también,
Mira, por ejemplo, una cosa que se me ha olvidado comentarte de otra parte histórica muy importante del Ejido, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza el Teatro Cánovas. Totalmente. Bueno, pues debajo del Teatro Cánovas se descubrió, o bueno, ya se sabía que eso existía allí, la zona del Ejido también durante una época de la historia, sobre todo en los siglos XVI y XVII, fueron los grandes carneros de Málaga. Los grandes carneros de Málaga, ¿qué eran? Pues eran las zonas de fosas comunes donde se enterraba a la gente que moría por epidemias. Y entonces uno de los grandes carneros de esa zona del Ejido está justo debajo del Teatro Del Cánovas. Teatro Cánovas, exactamente, que volvemos a hablar de esos lugares de enterramiento fuera de las murallas de la ciudad por una cuestión de salubridad. Para evitar, bueno, lo que era muy evidente, Curro, si es que en aquella época tampoco la medicina estaba muy avanzada, lo que era muy evidente que se había muerto de la epidemia, se llegaban a los carneros, pero había otra gente que no estaba tan claro que los enterraban en las iglesias, con lo cual aquello, imagínate lo que era un auténtico desastre. Totalmente, totalmente. De eso ya hemos hablado muchas veces en los capítulos que hablamos de los Pero hay que cementerios de recordarlo Málaga, porque y es esa interesante. forma, ¿sabes qué pasa? Que hay que recordarlo porque esa forma de entender la vida y la muerte también está muy vinculada a la manera en la que posteriormente creció la ciudad. Exactamente, sí, totalmente. Totalmente, es interesante. A mí esos capítulos me gustan mucho, ya hemos Sí, hablado sí. tú y yo que somos fan de los cementerios, que no Sí, tenemos que totalmente. verlo como esos lugares solamente tristes. Bueno, o ahora que se lúgubres. acerca Halloween, recomendable absolutamente las visitas Pues a los sí. cementerios, a los grandes cementerios de la ciudad, que son el de San Miguel y el cementerio inglés, que probablemente hagan visitas guiadas. Totalmente, muy recomendable, ¿verdad? Que la gente lo apunte porque me parece un buen plan. Y hablando todavía del tema de la muerte, podemos decir también que precisamente la necrópolis más grande de toda Al-Ándalus estaba situada en el siguiente barrio que vamos a visitar, que es el barrio de la Victoria. Ujú. O sea que realmente estamos hablando de una zona que a día de hoy seguro que si seguimos excavando vamos a seguir encontrando mucho más vestigios todavía. Claro, capas. Mira, una de las necrópolis más importantes de Al-Ándalus que hay en Málaga era la de Jabal Faruk, que se extiende desde la falda de Gibraltar hasta la zona del Ejido, precisamente. Pero el barrio de la Victoria, que una de sus partes es la zona del Ejido, bueno, está confirmado que tiene esa capa de civilización que empieza en los fenicios, luego los romanos, musulmanes y época cristiana, ¿no? El origen directo, el origen más cercano en el tiempo del barrio de la Victoria está precisamente en los Reyes Católicos, de los que estamos hablando mucho en ese capítulo, ¿no? Porque en esa parte de la Victoria, en el tramo concreto de la Plaza de la Merced, donde estaba la muralla de Málaga, donde separaba lo que es intramuros de extramuros, bueno, pues desde esa muralla hacia el norte, hacia lo que hoy es el santuario de la Victoria, era conocida como la Huerta de Ancíbar, y allí en ese entorno, estableció su campamento para conquistar Málaga Fernando el Católico. Ellos se repartieron los dos, Fernando se quedó en la zona de la Victoria e Isabel se fue hacia la zona de la Trinidad. Pero esa parte de la Victoria donde estuvo Fernando con sus huestes, bueno, pues tiene muchísima tradición porque ese es el verdadero origen cercano del barrio. ¿Por qué la Victoria? Bueno, pues porque a Fernando el Católico le regaló su consuegro. Sí, su consuegro, su consuegro, exactamente. Maximiliano I, con motivo de la boda de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, le regala una virgen de oratorio que él la lleva, que recibe precisamente cuando él está en el campamento de Málaga. Y entonces, bueno, pues cuando ellos logran esa conquista de Málaga, pues Fernando ha tenido unos sueños premonitorios de la Virgen que le anuncia la victoria inminente de las tropas cristianas frente a los musulmanes. Entonces, bueno, eso unido a su profunda devoción religiosa lleva a Fernando a denominar toda esa zona como la zona de la Victoria y establece ahí el punto de veneración de esa imagen de la Victoria, que como te digo era una virgen de oratorio en principio, una virgen de retablo, que posteriormente ha ido evolucionando ya hasta ser una virgen exenta, y ese es el germen de la primitiva iglesia de la Victoria y del convento, del enorme convento que los Reyes Católicos dejan en manos de la Orden de los Mínimos, y bueno, y a partir de ahí pues comienza ese nacimiento y ese desarrollo absolutamente esplendoroso del barrio. Hemos contado muchas veces también en este podcast, Curro, y es bueno recordar que muchos del origen de los barrios de Málaga están vinculados a los conventos, claro, a la iglesia de los conventos. Tenemos, bueno, pues Capuchinos, la Merced, toda esa zona, la zona de la Victoria, están vinculados a esa proliferación, primero iglesia y convento, y luego, posteriormente, pues toda esa ciudad va abrazando a la construcción original, que en el caso de la Victoria fue la iglesia y el convento.
Y es interesante, como tú dices, saber eso, que el origen estaba, por supuesto, donde hoy está el Santuario de la Victoria y que la calle Compás de la Victoria, que todos conocemos y reconocemos a día de hoy, realmente ese compás lo que quiere decir es como tránsito, ¿no? O Sí, sí, camino hacia la Victoria, hacia la claro, iglesia. el compás no solo se refiere a un movimiento de música, Eso es. el compás quiere decir un acceso o un tránsito hacia esa zona noble de la iglesia del convento, que por cierto no tienen nada que ver con lo que, o sea, no tenían nada que ver con lo que hoy es Por el supuesto. santuario. El santuario de la Victoria es de finales del siglo XVII. Por supuesto, y ya lo que nos queda es hacer un par de repasos por el barrio de la Victoria que siempre son interesantes. A mí me gusta mucho esa mención a calle Victoria como la calle de los enamorados, porque me parece muy, muy poético y muy reconocible. Pues sí, esa calle de los enamorados, como tú dices, que hoy viene en plan romántico, Estoy romántico. se refiere a la calle de la Victoria, que se construye en el año 1887 para conmemorar precisamente el cuarto centenario de la toma de Málaga por parte de los Reyes Católicos. Se toma como referencia la iglesia de San Lázaro, que hoy es una pequeña capilla que construyeron precisamente los Reyes Católicos para hacer el trazado hacia el sur, hacia la parte de mar, ¿no? Ahí nace esa calle de la Victoria, que como tú bien dices, era la calle de los enamorados y de los rondadores, pues porque ahí iban a pelar la pava, como decían nuestros abuelos, pues con sus novias, eran casitas de poca altura, tenían su pequeño jardincito, y bueno, y ahí, pues si las crónicas históricas le llaman la calle de los enamorados. Pero a mí particularmente, déjame que te diga que me gusta mucho más la Plaza de la Victoria. Hombre, por supuesto. Plaza de la Victoria, que todo el mundo la conoce en Málaga por el Jardín de los Monos. Exactamente. Y no lo es por casualidad, de hecho. Exactamente, no lo es por casualidad. Claro, no es por casualidad, porque bueno, en ese ingenio que tenemos los malagueños a la hora de bautizar a los sitios, la Plaza de la Victoria, que era un lugar absolutamente emblemático en la construcción del barrio, era casi el corazón, a partir de la cual pues se abría el compás. Bueno, pues se conoce hoy en Málaga por el Jardín de los Monos, porque durante muchísimos años hubo allí una jaula precisamente de simios. No se conoce muy bien cuándo empezó a estar la jaula, lógicamente no en la época de los Reyes Católicos, ¿eh? No, Estamos hablando mucho más cerca en el calendario. Pero sí se sabe que estuvo, bueno, hasta los años 50, 60 del siglo XX, y allí había un mono muy conocido que se llamaba Perico, que bueno, pues que hacía las delicias de grandes y pequeños. Lo que pasa que bueno, ya que un poco con el paso del tiempo, Perico hizo algunas de las suyas, y bueno, las autoridades decidieron terminar con aquella atracción fabulosa para la gente del barrio, y se llevaron a Perico a otro lugar donde terminó de jubilarse, como quien dice, y pasó a mejor vida. Yo creo que fue a Humilladero, se lo llevaron. A Humilladero, sí, es cierto. Sí. Creo que eso estaba también en ese Pero artículo. sí que es cierto que la siempre. Plaza de la Victoria, bueno, es uno de los lugares emblemáticos del barrio, ¿no? Y a día de hoy ya el barrio de Victoria pasa algo muy llamativo, como pasa con el barrio del Palo, y es que tienen un sentido identitario totalmente, algo que les define y que son orgullosos vitorianos. Bueno, es que yo me acuerdo cuando publiqué el artículo del periódico sobre el origen del barrio de la Victoria, yo le llamaba la República Independiente de la Victoria. Qué buen nombre, sí, que no te creas que hay un movimiento muy apreciable de vitorianos orgullosos que se consideran absolutamente independientes con respecto a todo lo que ocurra en Málaga. Eso es. Y tienen muchos perfiles en redes sociales que la verdad es que son divertidísimos. Y la Victoria también, con el paso de los años, Curro, ya estamos hablando también más cerca en el calendario, se ha convertido, bueno, en un crisol absolutamente cosmopolita de lo que es la ciudad, ¿no? Y es el gran barrio residencial de la clase media de Málaga, ¿no? Durante una época, en torno al siglo XIX y XX, bueno, pues se convirtió en ese lugar de residencia, pues de los estamentos medios, ¿no? De los funcionarios, modistas, sastres, comerciantes, un poco más de clase media, y todo aquello, bueno, pues le fue confiriendo al barrio una identidad absolutamente propia, hasta el punto, Curro, de que también el barrio de la Victoria es conocido como el barrio del Chupitira. Eso, exactamente. Chupaitira o Chupitira. ¿Por qué? Pues precisamente por esa condición de esas gentes que poco a poco se iban estableciendo en el barrio de la Victoria, esa clase media que lógicamente pues pasaba estrecheces para llegar a fin de mes. En muchas ocasiones, Curro, tenían que elegir entre la apariencia del vestir, pues para proyectar ese orgullo, ese poder, ¿no? por esa posición cada vez más acomodada, o el comer. Entonces, ¿qué elegían? El vestir. Entonces, en el comer tenían que ahorrar mucho, y uno de los platos estrellas que se comía en el barrio de la Victoria por su
asequibilidad, me he ¿no? metido en un palabra, asequibilidad económica, era la almeja, que se chupaban y se tiraban. Entonces, por eso se llama el barrio de la Victoria el barrio de Chupitira. Una historia muy chula. A mí esa historia me gusta mucho, que creo que define también muy Sí, bien sí. a Al barrio. un barrio. Gran barrio de Exactamente, Málaga, la verdad. Totalmente, Ujú. totalmente. Pues Ana, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué te parece? Que con el vino... Pues yo con ya estoy cansada. Totalmente. Han sido 3 capítulos agotadores, Curro. Muchísimo paseo. Es que hemos recorrido Málaga entera, de luego. Totalmente. Este, oeste, norte. Ah. Y lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Vamos a celebrar esos 2 años del podcast, que me he venido sin saberlo y me ha dado alegría cuando me Mira, lo has oye, dicho, lo podemos celebrar, invitamos aquí a la gente hasta que nos veamos en el capítulo 100, que nos veremos las caras. Eso es. Vamos a celebrarlo con un vinito de Málaga. Totalmente. Yo lo veo una opción perfecta. Es más, vamos a invitar a la gente cuando escuche el podcast que ponga en redes sociales, en Twitter, brindando con su vinito de Málaga, feliz 2 años de Memoria Sur. ¿Qué te parece? Oye. Vamos a ver si nos hacen caso o no. Yo voy a ser el primero que lo ponga. Venga, yo la segunda. Me parece bien. Pues Ana, nos escuchamos la semana que viene y seguiremos contando más historias de Málaga. Gracias a ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.